Escuché esta historia una noche mientras compartía una copa con un viejo conocido. Había algo en ella que me mantuvo en vilo durante horas. Me habló de Alex, un tipo que parecía haber nacido con la vida en contra. Atrapado en trabajos que apenas le dejaban energía para llegar a casa, se desvivía por pagar el alquiler y cubrir sus gastos. Siempre había estado en trabajos de poca monta, en esos turnos interminables que parecían no llevarlo a ningún lado. Pasaba sus días entre almacenes fríos y oscuros cargando cajas y moviendo mercancía. Otros días limpiaba oficinas vacías en el turno de noche. Y ahora su última ocupación era como reponedor en un supermercado. Como cada día, se preparaba para el trayecto de vuelta a casa. A esa hora, pocas personas subían al tren y por costumbre, los pasajeros se reunían en el primer vagón, donde había más sensación de compañía. Alex solía ver siempre a las mismas caras en ese vagón, un grupo reducido que viajaba con él noche tras noche. En esos días de finales de octubre, casi Halloween, la ciudad ya estaba llena de decoraciones y las noches parecían más largas. Una de esas noches, estaba en el andén, mirando el móvil mientras esperaba que llegara el tren, cuando notó algo raro. A unos metros de él, una madre y su hijo pequeño estaban parados en el andén. El niño, de unos 7 u 8 años, lo miraba fijamente con una sonrisa traviesa. Primero, le sacó la lengua, lo típico de un crío buscando llamar la atención. Alex sonrió, pero, de repente, el niño levantó la mano y le hizo un gesto claro, como diciéndole que no subiera al tren. No hizo caso y en cuanto el tren llegó, subió al primer vagón y se acomodó junto a la ventana, listo para dejarse llevar hasta casa. Durante el trayecto, el tren hizo su primera parada y al mirar distraído hacia el vagón siguiente, Alex se quedó confundido. Las personas que subían en el vagón contiguo eran exactamente las mismas que ya estaban con él. Mismas caras, misma ropa. Observó cómo se acomodaban en los asientos, replicando los mismos gestos que veía a su alrededor. Desconcertado se levantó y fue a comprobarlo él mismo. Caminó hasta el vagón contiguo, pero, al entrar, se detuvo en seco. No había nadie. El vagón estaba completamente vacío. Al día siguiente, intentando no pensar mucho en el asunto, Alex volvió a tomar el último tren. Se sentó junto a la ventana en el primer vagón y empezó a deslizar el dedo por los shorts de YouTube, dejando que la sucesión de vídeos le llenara el rato. De repente, uno de los vídeos captó su atención y lo hizo detenerse en seco. La imagen mostraba un vagón de tren. Era el suyo. Al principio pensó que sería una coincidencia, pero al mirar más de cerca, reconoció algo que le heló la sangre. Él mismo, sentado en su asiento, mirando su móvil en el mismo momento exacto. El vagón en el vídeo estaba completamente vacío, como si él fuera el único pasajero. Confundido, Alex levantó la vista y miró a su alrededor. Allí estaban los otros pasajeros, sentados en sus lugares. Miró nuevamente el vídeo. Seguía viéndose solo, sin ninguna de las personas que lo rodeaban en ese instante. Sin pensarlo, se levantó, buscando con la mirada algún rastro de quién podía estar grabando el directo. Pero, a medida que avanzaba y buscaba con más insistencia, la señal en su móvil comenzó a fallar. El vídeo se congeló y después de unos segundos desapareció por completo. Al revisar el historial, no encontró nada, como si el directo nunca hubiera existido. La siguiente noche, ya casi en Halloween, Alex volvió a la estación para tomar el último tren. Esta vez, al intentar pasar su billete por el torno, el sistema falló. Intentó varias veces, pero el billete no era aceptado. Con un poco de prisa, miró el reloj y, justo cuando pensaba que se iba a quedar en el andén, saltó el torno y corrió hacia el tren, logrando entrar en el último segundo. El tren avanzaba en la penumbra y, en la siguiente parada, Alex vio algo que le puso los pelos de punta.
una sombra alargada y oscura que se movía lentamente sobre el techo del vagón. La figura descendía como si se fusionara con el ambiente y pronto, entre las luces parpadeantes, distinguió una figura encapuchada. Parecía la misma muerte. Lo más extraño de todo es que la gente a su alrededor no reaccionaba, como si nadie más la viera. La figura avanzó hasta quedar frente a Alex y, con una voz ronca y escalofriante, se inclinó hacia él, acercándose hasta su boca. No debería subir a este tren. El pánico se apoderó de él. Estaba a punto de gritar cuando, de repente, la figura se enderezó y se quitó la máscara. Alex, atónito, vio el rostro de uno de sus mejores amigos, quien soltó una carcajada al ver su reacción. ¿En serio pensaste que era la muerte? Alex, entre confundido y molesto, intentaba procesar el susto mientras su amigo seguía riéndose. La adrenalina y el alivio se mezclaron en él, sin saber si reír o gritarle por el susto que acababa de darle. Al día siguiente en el trabajo su mente fue un caos, donde se mezclaban preguntas y dudas. Intentaba convencerse de que eran solo imaginaciones suyas, que el cansancio le estaba jugando malas pasadas, pero cada intento de encontrar una explicación lo dejaba más confundido. Esa noche, cuando llegó a la estación, se dirigió al andén, dispuesto a tomar el último tren. Al llegar, observó que todo parecía normal. La gente estaba subiendo al primer vagón, y entre ellos reconoció a las mismas caras de los últimos días. Ahí estaba el niño con su madre, su amigo, y los demás pasajeros que había visto en los últimos trayectos. Suspiró, algo más tranquilo al ver que todo parecía en orden, y empezó a caminar hacia el vagón. Pero cuando intentó dar un paso hacia adelante, sintió como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Cada movimiento le resultaba pesado, como si sus piernas se movieran en cámara lenta. A su alrededor, sin embargo, todo continuaba normalmente. Los pasajeros subían al tren sin problema, mientras él luchaba por avanzar sin éxito. Los segundos pasaban, y sin poder evitarlo, el tren comenzó a cerrar sus puertas. Alex miró, atónito, cómo el tren se alejaba del andén, dejándolo allí, quieto, sin entender por qué no había podido subir. Desconcertado, salió de la estación y pidió un Uber para regresar a casa. Mientras esperaba en la acera, el silencio de la noche fue roto por el sonido de sirenas a lo lejos. Primero fue una ambulancia, luego dos, y en cuestión de minutos, un despliegue de vehículos de emergencia iluminó el acceso a la estación. Alex los observaba, intentando descifrar qué ocurría. Cuando el Uber llegó, el conductor, notando el caos, lo miró por el retrovisor. ¿Viste lo que pasó? Parece que ha habido un accidente grave. Alex, aturdido, negó con la cabeza y preguntó, ¿qué fue lo que pasó? El conductor respiró hondo, mirando las luces de emergencia a lo lejos. El último tren acaba de descarrilar cerca de la salida. Dicen que hubo muchos heridos y que el primer vagón se llevó la peor parte. Al parecer, nadie sobrevivió. Las palabras del conductor le helaron la sangre. Ese era el vagón donde Alex solía viajar cada noche, el mismo en el que había estado toda esa gente que había visto día tras día. Al final, Alex no entendió por qué no había podido subir, ni qué lo había retenido en el andén. Pero esa noche, algo le hizo pensar en todas esas veces que había ignorado las señales, en cómo había seguido adelante sin detenerse. Y si aquella fuerza que le impidió subir al tren había sido su último aviso, quizá la vida le había dado una última oportunidad, una que, por fin, no dejó pasar. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos que te harán temblar.